Bienvenidos a una nueva clase del curso de nutrición. Nos seguimos con los grupos de alimentos, nos vamos a centrar con el tema de las frutas. En este vídeo, lógicamente, vamos a hablar de frutas que son carnosas, lo que se considera ya una fruta madura fuera de todo lo que es tema de frutos secos, semillas. Nos centramos exclusivamente en esta parte de frutas. Hay que tener en cuenta que dentro de las particularidades, aunque nos vamos a encontrar con algunos tipos que son o tienen un contenido un poquito mayor en grasa, pero principalmente las frutas son muy pobres a nivel de porcentajes de proteína y de grasa y tienen mucho contenido principalmente en agua y en azúcares simples, que de ahí pues se considera un poquito que es un alimento más a nivel energético, también nos puede servir como regulador por el aporte de vitaminas. No tiene tanta cantidad de fibra como las verduras, pero sí es un alimento muy a tener en cuenta precisamente por ese aporte de micronutrientes. Y aquí por hacer un pequeño KitKat, aporte de tema de zumos. Los zumos, si son naturales, es decir, si nosotros cogemos la fruta, la exprimimos, etcétera, también son muy nutritivos. Lo único que, dependiendo, si hacemos un licuado o incluso el propio zumo pierde bastante pulpa y ese zumo no va a tener la misma concentración de fibra que lo que es la fruta en sí. Y tener en cuenta que la fibra es salud. Y es muy importante tener el sistema digestivo correcto digamos, de forma óptima y saludable para poder tener pues, tanto las defensas como el funcionamiento del organismo en pleno rendimiento. Entonces, podemos utilizar los zumos, si son naturales, no comprados, o sea, hechos caseros, nos van a aportar muchos beneficios, pero preferiblemente la fruta entera. Y entrando ya en materia, igual os lo pongo en diapositivas para pues, que lo podéis repasar, que lo podéis leer sin ningún tipo de problema. Vamos a hablar primero de los tipos de frutas, que nos encontraríamos lo que es el tipo pomo o fruta de semilla, como la manzana, la pera o el membrillo. Tendríamos las drupas, que son frutas de hueso, como el albaricoque, melocotón, ciruela, guinda, cereza, níspero. Las bayas, que ya nos iríamos a fresa, zarzamora, arándano, frambuesa, la grosella, la uva. Las frutas tropicales o subtropicales, que serían plata, piña, kiwi, mango, el aguacate, la chirimoya. Los cítricos, que tendríamos naranja, mandarina, pomelo, limón, etc. Los frutos secos, que no los tocamos en este vídeo, que pues eso serían los cacahuetes, avellanas, etc. Los frutos silvestres, escaramujo, sauco. Otra forma, por ejemplo, de clasificar las frutas las tendríamos entre frescas, que básicamente es la fruta al natural, la desecada, que se le reduce la cantidad de agua por acción del sol y del aire, que las frutas desecadas, pues lógicamente van a tener una mayor concentración de nutrientes, porque lógicamente si pierde agua, aumentan los porcentajes de todo. Las frutas deshidratadas, que se reduce aún más el contenido de agua, pero esto ya más por tema tecnológico, de forma industrial, que igual los azúcares y digamos los porcentajes de nutrientes se disparan porque lógicamente desaparece la concentración de agua. Y luego tenemos la otra forma de clasificarlos, las frutas en conserva. Entonces, lo que es composición nutricional o valor nutritivo, hablamos de lo que es las frutas frescas, o sea, sin los otros tipos. Estaríamos rondando entre un 80 y un 90% de agua. Los hidratos de carbono se nos iría entre un 5 y un 10, con la excepción del plátano, que el plátano es un 20% de almidón. Las proteínas, pues tendríamos entre un 0,1 y un 1,2, que el 1,2 se representa al plátano. De grasa tendríamos entre un 0,1 y un 0,5. La fibra se nos presentaría entre un 0,2 y un 5%, que el plátano nos encontraríamos en torno a un 3,5. Y el de vitaminas y minerales tendríamos un 0,5. Esto es lo que os explicaba. Si
¿Hay un 10% de hidratos de carbono? Porque hay a lo mejor un 80 o un 85% de agua. Si eliminamos el 85% de agua, pues ese 10% de hidratos de carbono se convierte en un 80 en representación a los 100 gramos, que es lo que pasa mucho con las frutas desecadas, uvas, albaricoques, etc. Y hay que, pues, tenerlo en cuenta. Entonces, ya entrando un poquito más en las particularidades de cada nutriente, vamos a ver que en el ámbito de proteínas, aunque depende mucho del tipo de la fruta y del estado de maduración, básicamente nos encontramos aminoácidos libres, que es lo que les da el tema del aroma a la fruta. Y de ahí que la digestibilidad de las proteínas de este alimento sea tan sencilla, que lo hemos hablado muchas veces. Cuanto más simple es el nutriente, más fácil de digerir, menos digestión requiere. Entonces, aminoácidos, hidratos de carbono simples, lo que es, bueno, los ácidos grasos, por ejemplo, de cadena media, no necesitan procesamiento, etcétera. Vitaminas, minerales, no necesitan de digestión. Las proteínas, que ya estuvimos viendo que son cadenas de mínimo 50 aminoácidos, pues eso ya sí necesita digestión. Los hidratos de carbono complejos igual. Y grasas saturadas, las grasas trans ya ni os cuento, ya sabéis que las grasas trans no hay ni que olerlas, pero bueno. Entonces, tema de grasas, básicamente, salvo el coco y el aguacate y poco más, las frutas no suelen tener grasas. Entonces, digamos que tienen un poquito compuestos derivados, lo que se podría conocer como fracción insaponificada, que son sustancias que no tienen calorías, pero sí tienen, pues, bastantes propiedades beneficiosas para la salud, aunque esto se sigue en investigación. Ya os he comentado muchas veces que con el tema de nutrición, con el tema de dietética, pues lo que se estudia en un año, pues a los 5 años ya no vale, porque se ha visto que una cosa era diferente, etcétera y tal. Entonces, siempre hay que seguir reciclando y por eso siempre os digo que nunca nadie tiene la verdad absoluta de nada, y no podemos cometer ese error de ego de decir yo lo sé todo y el resto está equivocado. Volviendo un poquito con esto de las grasas, pues tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es las frutas, pues los carotenoides son los responsables de los colores de los típicos de la fruta. Los triptenoides dan lugar a diferentes aromas. El limoneno, por ejemplo, es el responsable del sabor amargo tanto del limón, pomelo, naranja, y las ceras contenidas en la piel de algunas frutas pues les da lo que es el brillo, la elasticidad, etc. Cada fruta, como veis, pues tienen unas características y unas particularidades. Hablando ya de hidratos de carbono, pues lo que os comentaba, estos son hidratos de carbono simples, son azúcares sencillos, principalmente glucosa y fructosa. Más fructosa, de hecho fructosa, el nombre viene de azúcar de la fruta. Y luego, pues ya otras frutas, como por ejemplo tenemos las uvas, que contienen oligosacáridos, como la estaquiosa o la rafinosa, que nos puede generar cierta flatulencia. Que lógicamente estos dos compuestos también están en las legumbres. Pero principalmente pues nos encontraríamos glucosa y fructosa. Como os he comentado recientemente, plátano es la única fruta que contiene almidón. Entonces, si tenemos problemas intestinales o dificultad a nivel de digestión, pues el plátano, el tema del almidón, pues puede ser un poquito contraproducente. Si me preguntáis, oye, pero el plátano macho, si el plátano lo cocino o no lo cocino, lo dejo de cocinar, volvemos a lo mismo. Con procesos de cocinado, pues los almidones se van transformando. Si tú cueces los almidones, las cadenas de almidón se van rompiendo y se va haciendo los azúcares más simples, que ya hemos tocado este tema con las zanahorias. En las zanahorias, pues una cosa es almidón, zanahoria cruda, o se considera como parte de almidones la zanahoria cruda, como parte de azúcares si está cocida, si está rallada, o sea, cruda pero rallada, se considera como una dextrosa, como una fibra y es barredora. Entonces
va dependiendo, pero con el tema del cocinado, lógicamente, pues esas cadenas de almidón se van rompiendo. En vitaminas y minerales hay que tener en cuenta que la principal o el grupo principal de vitaminas van a ser tanto la vitamina C como la vitamina A en forma de betacarotenos. Aquí volvemos a lo mismo. Una cosa es la vitamina A, el retinol, que sería la vitamina animal o la vitamina, lógicamente también industrial, a los betacarotenos, que es la vegetal. De betacarotenos, y muchas veces, incluso en la conferencia de la vitamina A os lo tengo dicho, ¿cuánta cantidad de vitamina A me puedo tomar? Y es que he visto que la vitamina A es tóxica y que no sé qué. De betacarotenos te puedes hinchar todo lo que tú quieras y más, que lo peor que te puede pasar es que te vuelvas naranja. Y esto lo estuvimos comentando en esa conferencia. Los betacarotenos son responsables de la pigmentación de muchas verduras y, pues, por ejemplo, con el tema de los pelícanos, los flamencos, etcétera, pues comen muchas algas ricas en ciertos tipos de betacarotenos y ese color rojizo rosáceo pues les viene de tanto consumo de ese tipo de alimento, de ese tipo de sustancias. Entonces, si tú te hinchas a zanahorias, te hinchas a calabazas, etcétera, pues se te puede pigmentar la piel y volverte más naranja. Y ya está. ¿Quieres dejar de ser naranja? Pues deja de tomar tanta cantidad. Esto muchas veces es, pero si tomo zanahorias o tomo calabazas y al mismo tiempo tomo complementos de betacarotenos, es que entonces el problema es el complemento de betacaroteno. No, es el equilibrio de nutrientes, ya lo hemos hablado. Seguimos. Dentro de lo que es las vitaminas del grupo B, en algunas frutas, aquí por ejemplo tendríamos el higo, los cítricos o albaricoques, nos podemos encontrar la biotina y el ácido pantoténico. Y dentro de lo que es el tema de minerales, no suelen ser un gran cúmulo. Si nos podríamos encontrar, por ejemplo, el potasio, que el plátano es muy rico en potasio. Y en este aspecto, por ejemplo, con el tema de lo de la B12, las frutas principalmente no llevan ni B12, ni vitamina D, ni vitamina E. Lógicamente la vitamina E está asociada a la grasa, entonces las frutas si no tienen grasa no van a tener vitaminas que sean liposolubles, es de cajón. La vitamina D pasa más o menos lo mismo, pero ya sabéis que la vitamina D nosotros la debemos de obtener del sol. Muy importante por eso salir a la calle. Ahora con el tema del COVID y las restricciones, dependiendo del país, etcétera, pues es un poquito más complicado, pero realmente necesitamos estar al sol. No podemos estar encerrados en una cueva porque entonces la liamos. La vitamina D es esencial. De hecho, la vitamina D se está viendo que ayuda con el tema inmunológico. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero lógicamente el tema inmunológico COVID. Entonces, importante tomar el sol. Y con el tema de la B12, la B12, volvemos a lo mismo, nosotros la producimos también en un intestino saludable. Está el concepto ese de no, la B12 solo la da el reino animal porque la B12 se necesita de una fermentación y de unas bacterias para que se produzca. ¿Qué las tenemos nosotros? Si no nos cargamos la flora intestinal. Las frutas, si están con pesticidas, con herbicidas, si las lavamos ahí a más no poder, etcétera, pues lógicamente cualquier capa de posibles bacterias que tenga esa fruta, pues nos las cargamos. Entonces, de ahí viene el kit de la cuestión de que las frutas no llevan esta vitamina, simplemente. Y bueno, por poner así en plan unos consejillos que bueno, a lo mejor os pueden venir bien, que tanto con frutas, verduras, hortalizas, al ser ricas en vitaminas, hay que tener en cuenta que son sensibles a ciertos procesos culinarios. Entonces, hay vitaminas, ya la hemos estado viendo en las conferencias de las vitaminas, que son muy sensibles al calor. Por ejemplo, el cocer alimentos en agua hirviendo, digamos que puede ser interesante, sobre todo si es en olla a presión, ya que la enzima oxidante de la vitamina C se inactiva a 60 grados de temperatura. De esta manera, pues evitamos la destrucción de la vitamina C. Luego, freír los alimentos
en un recipiente profundo y con abundante aceite, si luego escurrimos bien, lógicamente, el alimento después de freírlo, pues habrá absorbido menos aceite que si se ha frito con poca cantidad, y las pérdidas de vitaminas y minerales van a ser menores. Otro punto sería, pues, que esto, lógicamente, lo sabemos todos, pero bueno, hay que retocarlo. El aprovechar el agua de cocer las frutas y verduras al realizar cualquier tipo de guiso, ya que al liberar las frutas y verduras esas vitaminas y minerales, pues van a estar en el caldo, entonces los caldos no se tiran. Hay que utilizarlos, hacer cremas, beberlos, como sea, pero hay que utilizarlos. Otro punto importante, no añadir bicarbonato para blanquear las verduras, porque se carga la vitamina B1, la destruye. Entonces, cuidadito con eso. Si es imperioso, si es necesario, es vital echar el bicarbonato, pues mejor cambiarlo por gotas de limón o frotar ese vegetal, esa verdura con el limón. Y hay que tener en cuenta que las verduras cocidas y sin caldo son casi exclusivamente fibra. El caldo vegetal es un excelente ejemplo de lo que es aprovechar nutrientes de las verduras y sobre todo el tema de minerales, por lo que os he comentado de que se pierden muchos en ese proceso de cocinado. Entonces, esto pues son un poquito los mini trucos para esta clase. Con esto ya terminamos. Nos vemos la semana que viene con otro grupo que en el que nos vamos a centrar en los aceites y las grasas.